el Rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey. Reinas con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey del infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey. Reinas con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey. Reinas con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. ¿Tiene gozo? ¿Tiene alegría? Amén. Damos gracias porque Dios es bueno y tenemos la oportunidad de comenzar este día en la presencia del Señor, poder continuarlo después, hermano. Trate de esforzarse y no terminar el día en la carne, sino esforzadamente en el Espíritu, disfrutando de todo lo que Dios nos da. Amén. Amén. En esta semana, yo no sé si usted miró un poco el noticiero, pero quisiera arrancar con esto. En esta semana se dio a conocer justamente, casi toda la semana la estuvieron tratando en un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Se estuvo dando a conocer una estafa piramidal. No sé si saben de eso, si escucharon algo, no sé si estaban también invirtiendo alguno. Cayó también en la estafa, pero justamente tenía que ver con esto de que invertían en una moneda virtual y hacían que otros entraran porque te daba buenos resultados. Y lo llamativo de esto es que todos hablaban de una china, ¿no? Que en un horario específico daba un consejo de qué invertir o cómo invertir. Y de ahí después se veían los resultados. Entonces todos estaban puestos la atención en un horario determinado en escuchar el consejo de la China, decían. Aguante la China, decían en el pueblo, porque les daba resultado. El tema es que les daba resultado porque iba ingresando otro y se seguía haciendo cada vez la estafa más grande. Algunos alcanzaron a sacar algo, otros directamente no. El tema es que era una estafa. Y lo que me llamó la atención a mí, justamente es que cuando se enteraron y se empezó a investigar y empezaron a ir los reporteros hasta el lugar,
La gente decía, no, lo que pasa es que la gente no quiere que todos tengamos más. Y como que los periodistas están hundiendo esta inversión, ¿no? Pero aguante la China, decían, ¿no? Sí. Y por medio de la televisión, justamente los noticieros decían, es una estafa. Y esto se termina porque ya se descubrió. Entonces empezaron como que había una especie de, por 7 días tal vez no iban a poder quitar parte de lo que habían invertido, y después ya se transformó en 14 días. El tema es que ya hay una base para justamente iniciar un proceso legal. ¿Por qué? Porque obviamente era una estafa. Vuelvo a repetir, ¿qué es lo que me llamaba la atención? Primero, que todo un pueblo estaba atento al consejo de una china totalmente desconocida, una actriz que contrataron de Malasia para hacer todo una puesta en escena. Los supuestos también promotores eran actores polacos, están enterados, actores polacos también justamente, y me llamaba la atención esto, ¿no? Primero, obviamente que por una necesidad económica, todos estaban atentos al consejo de lo que decía esta mujer. Y lo otro es que en cuanto empezaron a decir, tengan cuidado, esto es una estafa, algunos no querían asumir que era una estafa y querían seguir invirtiendo. Lo terrible de esto es que muchos abandonaron su trabajo, la indemnización la invirtieron, otros vendieron vehículos, vendieron todo lo que tenían para invertir. Y es una estafa. Ahora, se dio que durante toda la semana hicieron un seguimiento, y lo que les llamó la atención a los que seguían en la investigación es que durante la semana, ya sabiendo de que era una estafa, la gente seguía invirtiendo. O sea, la estafa se seguía moviendo. Entonces yo decía, me llevó a la reflexión con respecto a esto, ¿no? Qué importante es que cuando nosotros vamos a tomar algunas decisiones, no caer justamente en cualquiera que venga a decirte o a venderte espejitos de colores o cositas mágicas o soluciones mágicas para poder justamente tener un rédito, tener una ganancia. Y el hecho del aconsejamiento, esto es lo que Dios comenzó a hablar a mi corazón con respecto a lo importante que es de quién vos estás recibiendo el consejo para tomar una decisión. ¿Qué es lo que nosotros estamos escuchando en este tiempo para tomar las decisiones que estamos tomando? Quizás algunos digan, no, yo no estoy escuchando a nadie. Bueno, también es importante el poder abrir el corazón y preguntar antes de tomar ciertas decisiones. Por eso el Señor me hablaba de justamente un personaje bíblico que recibió el consejo de su padre espiritual. Estoy hablando de Pablo, hablándole a Timoteo. Hace un tiempito atrás yo hablé o prediqué de Timoteo. Y hoy quisiera verlo desde este consejo que él le da a su hijo espiritual Timoteo. Así que le invito a que abra su Biblia en 2 de Timoteo capítulo 4, del 1 al 5, que podamos ver cuál fue el tipo de consejo que le dio Pablo a Timoteo y que podamos llevarlo, que Dios nos dé la gracia de poder llevarlo a nuestras vidas. Arranco con el primer versículo, amén. No son muchos, así que siga la lectura. Dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. La gente dejará de escuchar la verdad y comenzará a dejarse guiar por historias falsas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén.
Este era el consejo que le daba Pablo a Timoteo en su segunda carta a Timoteo. Y como le decía, hermanos, nosotros encontramos acá a una persona experimentada en el terreno de lo espiritual, dándole un consejo, dándole un encargo justamente a su discípulo Timoteo, a una persona que había quedado a cargo de una iglesia. Por eso también es importante poder notar que Pablo no le estaba hablando a un extraño, le estaba hablando a un hijo espiritual. Y lo primero que podemos hablar y decir es que este consejo está en un tono exhortativo. Fíjense cómo arranca. Si alguien tiene otra versión del versículo 1. Sí. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente. Te pido encarecidamente. La versión que yo leí dice: te doy este solemne encargo. Por eso lo primero que tenemos que rescatar o tener en cuenta para desarrollar este pasaje es que todo el consejo está en un tono exhortativo, está en un tono de una preocupación muy grande que tenía Pablo por Timoteo. Es como decir, esto es realmente importante. Hoy pensaba, ¿no? Repasando, siempre hago un repaso y pensaba que yo no sé si usted conoce a alguien por ahí que a veces de tanto hacer chistes, a veces no terminamos de saber si lo dijo en chiste o lo dijo en serio, ¿no? Y entonces hay que hacer un stop, hay que parar, detenerse y decir, no, paremos acá. Esto es realmente importante. Y Pablo estaba diciendo esto en un tono exhortativo. Esto es realmente importante. ¿Por qué? Porque tenía un carácter casi de declaración jurada, podríamos decir. El término te encarezco o te hago este solemne encargo viene de una palabra legal que tiene que ver con alguien que fue llevado a juicio y que tiene que decir absolutamente la verdad. Pablo le estaba diciendo, te voy a dar un consejo que es sumamente importante. Y fíjense que Pablo dice en presencia de Dios y de Cristo, ¿no? Como a veces usualmente la gente dice, no, te lo juro, ¿no? Que no hay que jurar, pero acá Pablo está diciendo, esto es realmente importante. Por eso dice, te encarezco delante de Dios. El tono en el que está escrito es un tono exhortativo. ¿Amén? Queda primero presente eso. Eso lo tenemos que tener presente al momento de leer este texto. No es solamente un encarguito, es como decir, bueno, te voy a hacer un mandadito, andá y hacé esto. No. Es algo realmente importante, es algo serio, es algo legal, podríamos decir. Tiene un carácter legal. Y nosotros tenemos que recordar que Pablo era justamente padre espiritual de Timoteo. No le estaba hablando a un extraño. Timoteo era su hijo espiritual, había sido enseñado por él. Él había impuesto sus manos, había orado por él. Los dones que había recibido tenían que ver con esta imposición de manos. Había una cercanía, había un discipulado de por medio. Por eso, cuando nosotros hablamos de discípulo, estamos hablando que se define como uno que sigue la instrucción de otro. Y ese otro es su maestro. Es alguien a quien respeta. Es alguien a quien le tiene sumo cariño por la cercanía y porque no le va a decir cualquier cosa, sino que siempre lo va a dirigir hacia algo correcto. El objetivo de Pablo era orientar, darle dirección en la labor encomendada a Timoteo. ¿Cuál era la labor de Timoteo cuando Pablo le escribió estas cartas? ¿Usted lo sabe? ¿Más o menos? ¿Versión popular? A cargo de la iglesia. Estaba a cargo de una iglesia. ¿Cuál iglesia? Chan, chan. Lo hemos comentado. La iglesia de Éfeso. Una de las iglesias que se formó en un ambiente, podríamos decir, pagano,
porque era una región donde se establecían la mayoría de, esto lo comenté en la predicación anterior, gente que es como que llegaba a un grado en su carrera como oficial romano, y cuando ya llegaban al final de su carrera se iban a la región de Éfeso. Entonces había muchos romanos, y había una característica de esta ciudad de Éfeso, que tenían la adoración a Diana. Entonces era un ambiente pagano donde se formó una iglesia. Ahora, dentro de la iglesia había hermanos que abrazaron la fe de Jesucristo, conocieron de Jesús, pero quizás también querían hacer una mezcla de sincretismo, de incluir algunas costumbres paganas dentro de la iglesia. Por eso Timoteo tenía un gran encargo, que era la de predicar la palabra, predicar una sana doctrina, y justamente él tenía que a veces a algunos decirles: no, muchachos, ustedes están mezclando algunas cosas y no es correcto. Por eso Pablo tenía cuidado de Timoteo, le seguía animando, le seguía enseñando, le mandaba cartas para que él fuera justamente dirigido por Pablo y también fuera fortalecido en su fe. ¿Por qué? Porque tenía un trabajo importante, tenía una gran responsabilidad. Y como le decía, esta frase de te encarezco delante de Dios tiene que ver con algo que era de carácter legal. El consejo que le estaba dando tenía un tono exhortativo de carácter legal. Eso es lo primero que tenemos que tener presente. Ahora, Pablo sabía que Timoteo estaba a cargo de una iglesia porque él lo había enviado, él lo había levantado, y él quería dirigirlo. Y ¿sabe qué, hermano? No hay nada peor que alguien que no se deja dirigir ni se deja aconsejar. Yo sé que pasa en otras iglesias, no pasa acá. Gloria a Dios, porque en este lugar tenemos un corazón enseñable. Amén. Amén. Tenemos que tener y mantener un corazón enseñable. ¿Por qué? Porque si yo no tengo un corazón enseñable, nunca voy a aceptar el consejo de nadie. Nunca voy a recibir el consejo, primero, de la autoridad que Dios puso sobre mí, ni tampoco de otra persona, porque si no asumo el consejo del que considero que es importante, del otro que no considero importante, menos lo voy a hacer. Pero la palabra nos enseña de que Timoteo tenía un corazón enseñable. Timoteo prestaba atención a las palabras que Pablo le estaba dirigiendo, y cuando usó esa palabra, te encarezco delante de Dios, te encarezco delante de ese Dios que va a juzgar a los vivos y a los muertos, era un tema serio. Era un tema serio. Por eso Timoteo abrió sus oídos. Y ¿saben qué, hermano? Este es un tiempo donde nosotros tenemos que mantener un corazón enseñable. Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo yo puedo mantener un corazón enseñable en este tiempo? Solo en la presencia de Dios. Yo no cambio corazones, hermano. Nadie puede cambiarte el corazón. Nadie puede obligarte a hacer absolutamente nada si vos no lo autorizás. Por eso también nosotros hoy vemos que dentro de las iglesias a veces se ve mucha manipulación de los que están en autoridad. Y les hacen hacer cosas que no corresponden. Así es como nosotros vemos, ¿no?, casos no tan lejos de gente que ha sido manipulada, que ha entregado vehículos, ha entregado propiedades, ha entregado chakras, ¿no?, ha entregado, no sé, dinero, porque han sido manipulados. Eso no es el tener un corazón enseñable. El corazón enseñable siempre va a juzgar y va a ver qué es lo que se está diciendo. Por eso Pablo, cuando le hablaba desde el corazón, pero a través de la palabra también. Por eso es importante mantener un corazón enseñable. Mantener un corazón que está abierto a recibir un consejo de aquel que me aprecia en definitiva. De aquel que me quiere llevar a un crecimiento espiritual.
de aquel que entiende cuál es mi ministerio, cuál es mi servicio. ¿Cuántos han sido llamados por el Señor? Amén. Todos. Todos teníamos que gritar a una. Amén. Hasta la levanta la mano. Todos hemos sido llamados por el Señor. Amén. Entonces todos tenemos que tener un corazón enseñable para saber cómo desarrollar nuestro ministerio. Ahora, ¿entiendo cuál es mi ministerio? ¿Cuál es mi servicio en el Señor? Timoteo sí lo comprendía. Timoteo sí estaba ahí con la mano en el arado, metido ya ahí en el trabajo, en la faena de lo que es tener que liderar una iglesia con complicaciones doctrinales. Qué trabajo, ¿no? Qué trabajo tener que enfrentar justamente un lugar donde tenés que ir a enseñar, pero quizás algunos no quieren cambiar, otros tienen doctrinas que traen de otros lugares. Hay que dejarse enseñar. Por eso Pablo le hablaba a Timoteo y le mostraba lo importante que era este consejo que le estaba dando. Fíjense lo que dice Zacarías, capítulo 7, del 11 al 13. Yo tengo una versión, pero si alguien tiene, lo puede encontrar, lee su versión y después yo leo la mía. Pero ellos no quisieron escuchar, sino que volvieron la espalda y se taparon los oídos para no oír. Endurecieron su corazón como el diamante, para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos enviaba por medio de su espíritu y de los profetas de antaño. Por eso el Señor de los ejércitos se enojó en gran manera. Y sucedió que el Señor de los ejércitos no los escuchó cuando ellos clamaron, del mismo modo que ellos no lo escucharon cuando Él clamó. Amén. La versión que yo tengo dice: sus antepasados se negaron a escuchar este mensaje, volvieron la espalda tercamente y se taparon los oídos para no oír, endurecieron su corazón como la piedra. La versión que leyó Julieta dice como diamante, para no oír las instrucciones ni los mensajes que el Señor de los ejércitos celestiales les había enviado por su espíritu por medio de antiguos profetas. Por eso el Señor de los ejércitos se enojó tanto con ellos. Así como ellos se negaron a escuchar cuando los llamé, tampoco yo los escuché cuando clamaron a mí, dice el Señor de los ejércitos. A veces parece algo poco importante el no tener un corazón enseñable o hablar de un corazón enseñable. Pero es tremendo, hermano, porque si yo no dejo que el consejo de alguien pueda llegar a mi corazón y pueda yo tomar decisiones de cambio, voy a estar teniendo la misma actitud que el pueblo de Dios cuando no le escuchó a aquellos que le aconsejaron. Y sabe que eso es perjudicial para mí, porque yo puedo a veces tener la razón, y yo no estoy diciendo que yo soy dueño de la verdad absoluta, yo no estoy diciendo eso, pero la palabra dice que cuando ellos no escucharon, cerraron sus oídos y cerraron sus corazones. Por eso a veces hay personas que hacen lo que quieren, que son buenas personas, son simpáticas. Yo he conocido gente muy agradable dentro de la iglesia, pero del momento que salen de la puerta de la iglesia para afuera, hacen lo que quieren. No viven conforme a la palabra de Dios, viven conforme a lo que quieren. Entonces, escuchan, pero no toman una decisión de cambio. Y esto es perjudicial ¿para quién? Para mí mismo. Porque el Señor dice, así como vos no escuchás a quien te enseña y te predica, yo tampoco te voy a escuchar. Y a veces nosotros encontramos a gente que dice, ay, pero yo oro y Dios no me escucha. ¿Y vos escuchás lo que te enseñan? ¿Escuchás a tus discipuladores? ¿Le prestás atención? ¿Aceptás el consejo que te están dando? Y algunos dicen, no, yo soy así. Está bien conmigo, como dice el pastor Héctor. Pero te estás acarreando un problema a vos mismo. ¿Por qué? Porque el Señor dice, tampoco yo lo voy a escuchar. Y a veces no tenemos presente esto. A veces nuestras oraciones no encuentran un lugar delante del trono
no hay una respuesta clara, pero porque yo tampoco estoy dejándome aconsejar. Por eso nosotros tenemos que aprender a tener un corazón enseñable. Ahora, hermanos, la única manera de tener un corazón así es ir a la presencia de Dios. Es meternos en el secreto de Dios y pedirle ayuda a Dios, porque tal vez tengamos que reconocer, y sí, soy medio terco, soy media terca. Yo sé que pasa en otras iglesias, acá no, pero a veces tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y ser sinceros con el Señor y entrar en un camino de cambio. Dejar que lo que nos enseñan, lo que nos comparten de la palabra de Dios pueda llegar a mi corazón. ¿Y cómo sé que llegó a mi corazón? Porque produce cambios. Porque yo empiezo a cambiar. Porque yo empiezo a tomar otro tipo de decisiones. Ahora, Pablo le enseñaba o le daba un consejo a Timoteo. ¿Y cuál era el consejo específicamente? ¿Qué dice el versículo 2? ¿Cuál era el consejo que le daba? Predica la palabra. Fíjense que no era cualquier cosa. Era sumamente importante. Y saben que nosotros hemos escuchado tanto tiempo: predique, hermano, háblele de Jesucristo a alguien. Lo hemos escuchado tantas veces que pensamos que ya no es importante, pero es sumamente importante. Es sumamente relevante para el tiempo que nos toca vivir también, porque el tiempo se está acabando. No solamente para nosotros, sino para aquellos que todavía no conocen de Cristo, aquellos que no han vuelto a relacionarse con el Señor, aquellos que conocieron a Dios y hoy están estancados, están atrás, como varios peldaños más atrás de lo que Dios desearía. Por eso nosotros tenemos que prestar atención a este consejo también y tomarlo para nuestra vida. El consejo que le animaba a Timoteo y que es totalmente aplicable para nosotros en nuestros tiempos es: predica la palabra, predica la palabra. Y lo primero que yo le quiero preguntar, y no me responda, pero sí piense: ¿hace cuánto tiempo que no le predica de Jesús específicamente a alguien? Pero no de yo voy a la iglesia, porque a veces pensamos que ese es el mensaje. Yo voy a la iglesia, es bueno ir a la iglesia. No, ese no es el mensaje de Jesucristo. Es hablar de Jesús, que solo en Jesucristo hay salvación. Y seguramente que vamos a entrar en una charla donde nos cuentan su problema. Pero ¿cuál es la solución? Jesucristo, no la iglesia. Por eso yo tengo que predicar la palabra de Dios. Ahora, el resultado, hermano, usted no se tiene que preocupar. Usted se tiene que preocupar de cumplir con lo que Dios nos pidió, que es predicar. Es predicar la palabra. Es predicarle a alguien. Le contaba a mi esposa que el otro día fui a buscar a Julieta y me puse a charlar con una señora que se sentó en el banco de la plaza y yo le decía: es como que este último tiempo, cada vez que me toca compartir con alguien y le predico del Señor, me doy cuenta que en Cipolletti hay algo en la mente de la gente. Hay como algo que los perturba, como problemas mentales, podríamos decir. Hay mucha gente dando vuelta con problemas mentales. En los días jueves hemos orado por muchos casos de personas que han intentado quitarse la vida. Entonces, hermano, este es un tiempo que nosotros no nos podemos callar el mensaje. Tenemos que soltarlo, tenemos que predicar la palabra. Y el consejo de Pablo es: predica la palabra. Predica la palabra. Específicamente, el consejo directivo de Pablo a Timoteo tenía que ver con la palabra de Dios. Y ustedes recuerdan que la vez pasada yo prediqué de Timoteo también. Y fíjese lo que dice el capítulo 1, versículo 8.
cuando Pablo recordaba la fe no fingida, que decía, me acuerdo de tu abuela, me acuerdo de tu mamá, me acuerdo de vos. ¿Y qué le decía en el versículo 8? De manera que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesús, tampoco te avergüences de mí, prisionero por servir a su causa. Más bien, comparte conmigo el sufrimiento por la buena noticia de salvación con el poder que Dios nos da para soportarlo. El consejo de Pablo a Timoteo era, tenés que predicar, no te tiene que dar vergüenza. No podemos excusarnos detrás de, a mí me da vergüenza. Si yo estoy detrás de eso de yo tengo vergüenza, es que tengo que ir más a la presencia de Dios para que Dios trate con mi vida. Porque fuimos llamados para predicar la palabra de Dios. En el ámbito donde nos toque. Porque a veces pensamos que predicar la palabra de Dios es esperar el momento que me van a dar el micrófono para que yo pase y todos me escuchen. O pararme en una esquina y gritarle a todo el mundo. Y la verdad, hermano, es que a alguno quizás le toque eso, ¿por qué no? Tal vez alguno va a tener que venir y compartir la palabra de Dios. Pero la realidad es que yo tengo que hablar de Jesucristo en el ámbito donde Dios me pone. Y ahí es donde nosotros vamos ganando almas para el Señor. Esa es la voluntad de Dios. Eso es el poder disfrutar de estar metido en la plena voluntad de Dios. Ganando almas. Por eso en este tiempo, hermano, nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. Como justamente Pablo le decía a Timoteo, no te avergüences de predicar la palabra de Dios. Este fin de semana pudimos participar de la conferencia en Neuquén y la verdad es que fue una bendición para nuestras vidas. Y recuerdo una de los talleres donde el pastor decía, ¿por qué en este tiempo a la iglesia le importa tanto qué es lo que la gente va a decir de nosotros? ¿Por qué nos importa tanto? Y yo me quedé pensando, la verdad que sí, a veces nos importa tanto el que va a decir la gente y tal vez uno dice, no, pastor, a mí ya no me interesa. Entonces, ¿por qué no salimos a predicar? ¿Por qué no hablamos abiertamente de nuestra fe en Jesucristo? Cuando el budista no tiene drama de hablar de Buda, el que hace meditación no tiene problema de pagar y hacer meditación y invertir en todo eso. Los homosexuales no tienen ningún problema de hablar de su identidad y de lo que creen y del amor libre y de tantas cosas. ¿Por qué nosotros nos tenemos que callar? ¿Por qué nosotros nos tenemos que callar el mensaje de Jesucristo? Hasta aún en las redes sociales, no sé si ustedes se van dando cuenta que se empiezan a poner cada vez más trabas para que no se predique la palabra de Dios. Están hasta censurando el nombre de Jesús. ¿Por qué nosotros nos tenemos que callar entonces? ¿Por qué nosotros nos vamos a callar en este tiempo? ¿Tanto nos importa lo que va a decir la gente? ¿Tanto nos importa la opinión de los otros, de lo que nos vayan a decir? ¿Qué más van a decir? Que somos un canuto. Acá usan eso. No, este es un canuto. ¿Y qué me importa a mí? Yo sé dónde estoy parado. El tema es que para mí sea una convicción, porque si no, nunca voy a predicar. Y tal vez usted diga, bueno, pero este pasaje era para Timoteo que estaba a cargo de... Nosotros también estamos a cargo de un mensaje que es eterno. Por eso es totalmente aplicable para nuestras vidas. Es aplicable para nuestras vidas. Timoteo no solamente tenía que conocer la palabra, tenía que predicarla. Y permítame decirle algo, y a los que han compartido alguna vez la palabra, y a los que van a compartir la palabra de Dios. Compartir la palabra de Dios no es un castigo, no es una penitencia, porque algunos piensan que uno es como que, te voy a poner a predicar, te voy a poner a predicar, como que es una penitencia. No, hermano, es un privilegio compartir la palabra de Dios. Por eso, hermano, no se haga tanto los rulos cuando le toque justamente compartir la palabra de Dios. Porque yo estoy convencido de que Dios a lo largo de la semana le habló a su vida.
Obviamente, si usted agarró la palabra, Dios le habló seguro. Pero ahora Dios puede hablar a través de cualquier cosa, hermano, porque a veces hasta le esquivamos el bulto, como no, a ver si me tengo que meter más, a ver si Dios me agarra ahí, me tuerce un poco y tengo que empezar a buscar más. Dios igual te va a encontrar, porque vos le entregaste tu corazón no es tuyo, es de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué yo me voy a negar a compartir la palabra de Dios? Por eso, hermanos, yo dejo en claro, para los que han compartido y para los que van a compartir alguna vez la palabra de Dios, no es castigo, es un tremendo privilegio. Y Timoteo lo comprendía, pero bueno, también necesitaba ser animado. Necesitaba que alguien lo animara de vez en cuando, como diciendo, vamos, vos estás en el lugar que tenés que estar. Vos estás en ese lugar porque Dios te puso ahí. Porque a veces hasta dudamos, ¿será de Dios que tenga que predicar? Sí, hermano, es de Dios. El único que no quiere que prediques la palabra es el diablo. ¿A quién le vas a hacer caso entonces? ¿A quién le tenemos que hacer caso? ¿Al enemigo o al Señor? Obviamente que le tenemos que hacer caso al Señor. Entonces, este es el tiempo de predicar la palabra. También, fíjense que el versículo 2 dice, predica la palabra, persiste en hacer lo que sea o no sea oportuno. Corrige, reprende, anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. De todas las formas posibles tenemos que compartir la palabra. Para esto yo la tengo que conocer, como le decía. No es que yo voy a compartir lo que a mí se me ocurre y yo en este lugar me pongo a hablar de la filosofía y las tendencias filosóficas, porque aún dentro de la iglesia se dan tendencias de líneas de pensamiento que nos comienzan a alejar casi de lo que realmente tenemos que hacer. Porque a veces en otros lugares se hablan de temas que nada que ver con la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que prestar atención a esto. Y tal vez hasta suene más lindo, más llamativo. Y están hablando de cosas como, siempre recuerdo a un joven que una vez me dijo, después que prediqué, wow, dijo, viene y me dice, pastor, me flasheó la palabra. ¿Me flasheó? Dije yo, como un flash. Uy, quedé sorprendido, me flasheó. Y algunos quieren eso, lo novedoso, lo místico, lo que escucharon por ahí dando vueltas, lo que YouTube no quiere que conozcan, no sé, quieren encontrarle, es la palabra de Dios, hermanos. Y nosotros tenemos que predicar lo que la palabra de Dios dice. Yo no tengo que agarrar la palabra y hacerle decir lo que a mí se me ocurre. Porque no se trata de eso, es compartir la palabra con el espíritu que la palabra tiene. Amén. Por eso Pablo le decía, mantente preparado para compartir la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar preparados, hermanos. Tenemos que estar preparados para predicar la palabra de Dios. Tenemos que estar preparados para compartir la palabra de Dios. El objetivo, hermano, porque algunos se han olvidado cuál era el objetivo de que yo todos los días le mando un texto. Es para que usted tenga algo en la mente. Gloria a Dios por los que siempre leen la palabra y tienen un texto más. Pero hermano, si usted hay días que tal vez salió porque el despertador no sonó o porque Sabanás lo atrapó y sale apurado y se da cuenta de que ya está yendo al trabajo, no. Algunos ni se cepillaron los dientes, pero no oraron, no buscaron de Dios, no tienen una palabra. Tengo una palabra para meditar y para pensar, por lo menos. Pero nosotros tenemos que estar preparados, tener un texto en la mente y en el corazón para meditar en ella. No meditar de meditación, no le estoy diciendo haga meditación y empiece a meditar. No, le estoy diciendo piensa en la palabra. ¿Qué quiso decir Pablo con este te encarezco? ¿Sabe qué, hermano? Cuando yo me puse a investigar ese te encarezco, y me tendría que quedar toda la mañana hablando de eso, de lo importante que es
¿Es realmente importante lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo? Por eso él le dice, tenés que conocer la palabra, pero no termina ahí la responsabilidad, tenés que predicarla. Porque ¿de qué me sirve a mí decir, no, Dios me dio el ministerio de conocer la palabra de Dios? Uy, que suena espiritual. Entonces me voy a encerrar en una biblioteca 24/7, encerrado entre libros, y leo, y me lleno la cabeza de conocimiento, aleluya. ¿Y de qué me sirve todo ese conocimiento si no lo comparto? ¿De qué me sirve conocer la palabra de Dios si yo no la transmito? Por eso también Pablo le decía a los corintios, tenemos este tesoro en vasos de barro. Nosotros no somos nada, hermano. Nosotros no somos nada, somos barro nada más. Pero hay un tesoro que Dios puso en usted. Y toma mucho más valor cuando usted lo comparte. Por eso Pablo le dice, tenés que estar preparado para compartir la palabra en todas sus formas. Quizás tenga que compartir la palabra, ¿para qué? Para corregir. Ah, no, deme palabras de bendición nomás, pastor. Que me va a ir bien, que Dios me va a bendecir, que Dios te va a prosperar. Eso es lo que muchos quieren, solamente escuchar eso. Pero no quieren ser corregidos. No quieren que les llamen la atención por medio de la palabra. Porque realmente a veces nosotros venimos con costumbre, como los efesios, llegamos a la iglesia y venimos con costumbres totalmente asumidas, hermano. A mí me pasó eso cuando yo llegué a la iglesia, yo siempre digo, tenía 0 Biblia. ¿Y qué descubrí? Que la mayoría de mis prácticas eran paganas, mundanas, que no tenían nada que ver con Dios, pero yo ya hasta estaba acostumbrado. Yo estaba acostumbrado al pecado. Estaba acostumbrado a cuestiones de curanderismo, de parapsicología y de cuánta cosa andaba dando vuelta. Y yo me desayuné cuando comencé a conocer la palabra, que la mayoría de las cosas estaban erradas de lo que yo tenía en mi corazón. Entonces yo tenía que escuchar la palabra y ser corregido. Pero tengo que dejar que Dios me corrija. Tenemos que reprender a veces, ¿no? De la corrección, pasar a algo un poco más serio. Y hay personas que cuando vos ya le hablás con un tono un poco más serio, dicen, bueno, hasta acá llegué. No me siento bien porque este es un tiempo, ¿no? Un tiempo al mágico en la iglesia, donde todo pasa por lo que siento. Entonces, como no me siento bien, me voy. Porque no me dieron lugar. Yo quería hacer tal y cual cosa. Hermano, hay veces que nosotros tenemos que ser corregidos, tenemos que ser exhortados por medio de la palabra, pero también tenemos que ser animados. Y Pablo estaba animando a Timoteo. Por medio de la palabra le estaba animando. No te avergüences de predicar de Jesucristo. Tenés que enseñar la sana doctrina. Tenés que predicar la palabra de Dios. Para eso hay que conocerla y luego hay que transmitirla. Amén. Amén. Y si hay algo que nosotros tampoco podemos sacar, que yo a veces les digo, no podemos sacar de la ecuación, es el tiempo. Es el tiempo que nos toca vivir. Pablo le decía, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. Dígame si no estamos en medio de ese tiempo, hermano. ¿Qué opina usted? ¿Qué piensa usted? Cuando usted mira algunas otras predicaciones dando vuelta, y hay gente que está hablando de cualquier otra cosa, pero no está hablando de la sana doctrina. Hoy poco se escucha justamente de santidad. ¿Por qué? Porque la gente no quiere que la corrijan, no quiere cambiar sus hábitos. Hay gente justamente que quiere estar con un pie en la iglesia y con otro pie en el mundo. Y queremos estar ahí, como no, embelesados con, bueno, voy a la iglesia, pero en la semana, bolichito, cervecita, fernet, y hago mi vida. Y algunos hasta es más atrevido, ¿eh? No, yo sé que pasa en otras iglesias, no acá. Gracias a Dios. Pero hermanos, nosotros tenemos que prestar atención al tiempo que nos toca vivir. El tiempo que nos toca vivir es el tiempo final. Nosotros estamos ahí de que
Cristo suene la trompeta. ¿Está de acuerdo o no? Porque si no está de acuerdo, mire la palabra, las señales del fin ya están dadas. Hermano, el reloj de Dios sigue marchando. No nos equivoquemos. Hoy no es un tiempo de empezar como decir, bueno, no. Pensaba, cuando repasaba, de que en este tiempo se da esto de casi como en las parejas, ¿no? ¿Vieron eso de, nos vamos a tomar un tiempo? Ella por su lado, yo por el mío. Nos vamos a tomar un tiempo porque, bueno, no estamos bien. En vez de arreglar las cosas, enfrentar las cosas, pedir ayuda. No, vos por tu lado, yo por el mío. Y hago lo que yo quiero y después si siento, porque todo es almático, todo es el sentimiento. Y hay algunos que están así con Dios. Bueno, Dios, hoy no estoy muy bien. Entonces me tomo mi tiempo. Tómate tu tiempo, pero orá. Andá a la presencia de Dios. Atrévete a escuchar lo que Dios te va a decir. Porque tal vez cuando vos te tomes ese tiempo para ir a la presencia de Dios, Dios te va a decir, ¿qué estás haciendo acá? ¿Qué estás haciendo en este tiempo? Es tiempo de invertir en la santidad, en la búsqueda personal. No te podés tomar más tiempo. Por eso nosotros tenemos que recapacitar en este tiempo. ¿Estamos dejando que el Señor nos enseñe a través de la palabra? ¿Sí o no? Seamos honestos, ¿sí o no? Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novedades que quieren oír. Si alguien tiene otra versión del versículo 3, fuerte esta versión. Tendrán que las orejas sarnosas, dice. Che, Manuel, está fuerte esa, hay que cambiarlo. Pero es la palabra de Dios, hermano. ¿Qué quiere decir eso? ¿Saben lo que es la sarna? Pica. Entonces el texto en los originales dice, van a tener comezón de oír, les pica las orejas para escuchar algo novedoso, para escuchar algo que ellos quieren escuchar. No quieren escuchar un consejo concreto y decir, no, esto es pecado, hermano. No hay vuelta, de acá en la China es pecado. Entonces, no, como no me dijo lo que yo quería escuchar, me voy a otro lugar. O escucho otra transmisión. Cambio de canal, ¿no? Y algunos están así, no volvieron de la pandemia, todavía están de transmisión en transmisión. No se congregan, no sirven, no son parte de un cuerpo. Todo de forma virtual. Por eso nosotros tenemos que prestar atención. La palabra dice, se van a levantar maestros conforme justamente a lo que desean oír. Entonces va a haber más de uno que se va a levantar, hermano, y le va a decir lo que la gente quiere oír. Y sabe que de por medio esto tenía que ver con una cuestión de dinero. Entonces hay gente que hasta se deja sacar el último centavo, pero se siente bien porque le dijeron lo que quería escuchar. Yo no sé, hermanos, qué es lo que estará pasando en nuestras vidas, pero la realidad es que hoy necesitamos escuchar la palabra de Dios tal y como está escrita, tal y como dice la Biblia, tal y como el Espíritu que tiene la palabra se nos predique, para que nuestro corazón sea transformado. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar el dejarle a Dios que transforme nuestra vida? Pablo le habla también en el capítulo 3, del 1 al 5, fíjense que le vuelve a decir esto, de 2 de Timoteo capítulo 3, un poquito antes de lo que estamos leyendo, del 1 al 5, dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes. ¿Qué dice su Biblia? Desobedientes dice. Desobedientes, que no hacen caso. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos,
insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas, le dijo Pablo a Timoteo. Entonces tenemos que prestar atención, porque estamos en esos tiempos difíciles, estamos en esos tiempos peligrosos donde hay gente que tiene una forma de ser, hermano, que en cuanto entra a la iglesia se pone su mantito de piedad, ¿no? Como una chalinita. Hola, hermanita. Ay, no se le escucha la voz de la dulzura. Es miel hablando, es miel. Parece que es más suave, más espiritual. Y después sale y se le divide la lengua así. Sale de la iglesia y se saca la chalina, se saca el poncho y comienza a vivir de una manera libertina, dice, ¿no? Por eso nosotros tenemos que prestar atención a la palabra y al espíritu de la palabra. Por eso nosotros tenemos que dejarnos aconsejar. Por eso tenemos que tener cuidado también a quienes permitimos en nuestra vida. Hermanos, yo les soy sincero, yo no entiendo cómo hoy los creyentes se permiten el lujo de justamente estar disfrutando con gente que no conoce de Dios. Y yo no digo aílese del mundo, métase en una burbuja, pero hay que tener un límite. El Señor le dijo a Jeremías que ellos se conviertan a vos y no te convierta a vos a él. Gloria a Dios si usted tiene la fortaleza y la fe justamente para mantener sus principios en medio de una sociedad o en medio de un grupo de amigos, amigas o conocidos o familiares donde usted se mantenga firme. Pero si usted no tiene esa fortaleza, hermano, tenga cuidado. Tenga cuidado. Tenga cuidado de lo que está haciendo y de qué está permitiendo en su vida. Pablo le decía, tenés que tener cuidado. Ahora, esa es la razón fundamental por la que se van a juntar estos maestros. Dice, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír, como novelas, ¿no? Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Hermanos, hoy hay un sincretismo que es la mezcla de la palabra de Dios con cosas modernas, ¿no? Más de uno ahora es como que comienza, no, porque viste que tal te puede comunicar con tu familiar, así arreglarla y hacer las paces con tu familiar que ya se fue. Y hay gente que está consultando con este tipo de cosas para solucionar, dicen, para solucionar los problemas con la persona que ya se fue. El que ya se fue, hermano. Tuviste la oportunidad en el momento, ahí se fue. Tuviste la oportunidad en el momento que estaba con vos. Cuando ya no está, ya no está. Por eso, hermanos, cuidado con el tema este de consultar con algunas cuestiones que nos atraen a los misterios del más allá. Pero también habla de los mitos, habla justamente de aquellos que se iban a volver a la genealogía. No, porque mi papá fue fundador de la iglesia, entonces a mí me da derecho legal a nada, hermano, a nada. No nos da derecho a nada. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Por eso mi hija tiene que conocer a Cristo. Ella tiene que involucrarse con el Señor si quiere ser salva. No porque sea mi hija, la hija del pastor va a ser salva. Y así, hermanos, nuestros hijos tienen que tener un encuentro personal con Jesucristo. Porque Dios no tiene nietos, tiene hijos. Amén. Por eso Pablo termina diciéndole, tú por el contrario, y fíjense que acá es como un versículo bisagra, le llamo yo. Por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias. Sé sobrio, dice. Soporta los sufrimientos. Dedícate a la evangelización. Cumple con los deberes de tu ministerio.
Y me impactó porque parte de esto se compartió también en el taller. Y yo decía, qué importante es que yo entienda que fui llamado. Qué importante es entender de que tal vez nadie vea lo que estoy haciendo, pero estoy sirviendo a Dios. Yo estoy sirviendo a Dios. Usted está sirviendo a Dios donde le puso. Usted está sirviendo a Dios. Por eso Pablo le decía, cumple tu ministerio. Y en esta mañana yo le quiero decir, hermano, cumpla su ministerio, cumpla con su servicio. No es tiempo de tomarnos justamente estas licencias con el Señor, de decir, me tomo un tiempo con Dios. No, es tiempo de servir. Es tiempo de servir. Si nosotros hablamos que como iglesia queremos crecer, hermanos, ¿cómo lo vamos a hacer si nadie tiene ganas de hacer nada? ¿Cómo lo vamos a hacer si nadie tiene ganas de asumir su lugar en Cristo Jesús? Por eso cada uno de nosotros está siendo aconsejado, cada uno de nosotros está siendo llamado a la reflexión, cada uno de nosotros está siendo llevado a lo profundo del corazón a través de la palabra, para que comprendamos que este es tiempo de servir. Cumple tu ministerio. Hermanos, si hay algo que yo sé que seguramente que miles de fallas voy a tener delante de Dios, pero hay algo que yo le puedo asegurar que no va a poder decir, y es que yo no le enseñé, que yo no le expliqué la palabra. Y ante eso usted se va a tener que presentar delante de Dios, porque Dios le va a decir, te habló, te predicó, te explicó. ¿Qué hiciste con eso? ¿Qué hiciste en este tiempo? Por eso hoy más que nunca estas palabras tienen que resonar en mi mente y en mi corazón. Cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.